Dios les bendiga, qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestra jornada de reflexiones diarias. Esta semana, la semana 9, día 3 de la semana 9 del año 2026. Estamos hablando esta semana de la comunión con el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a continuar aprendiendo del Espíritu Santo en esta semana. Vamos a orar para que comencemos. Señor Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias Dios por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar en tu presencia y de poder compartir este tiempo de reflexión de tu palabra, Señor. Nos encomendamos a la guía de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo nos enseñe, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, para que tu Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de la verdad. Bendice a mis hermanos y hermanas que serán partícipes de este tiempo. Permite, Señor amado, que tu Espíritu Santo les ayude a aprender, a crecer en tu palabra, Señor, que ellos puedan ser instrumentos de bendición para otros, que puedan poner tu palabra en práctica, oh Dios, y que podamos siempre compartir tu palabra, Señor, con aquellos que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Bendícenos, oh Dios, y permite que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos da poder, es el tema de hoy. El Espíritu Santo nos da poder. Hechos 1:8, un pasaje bíblico altamente conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder. Es una promesa del Señor darle poder a la iglesia, a los creyentes, para que puedan cumplir la misión que nos ha sido encomendada de predicar el mensaje del Evangelio. Ahora, ese poder va a ser recibido cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo es la persona de la deidad que nos da poder para cumplir con nuestra misión. ¿Y cuál es esa misión? Ser testigo de Jesucristo, predicar el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es la manera como vamos a esparcir, a expandir el mensaje del Evangelio? Empezando en Jerusalén, nuestro entorno más cercano, en toda Judea, nuestra comunidad, en Samaria, nuestra ciudad, hasta lo último de la tierra, nuestro mundo. Jerusalén, nuestro entorno cercano, nuestro sector, toda Judea, nuestra ciudad, en Samaria, nuestro país, nuestra nación, hasta lo último de la tierra, los países. De modo que ahí está la misión de alcance a la gente más cercana, familias, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, etcétera. La misión de alcance a la ciudad en la que nosotros vivimos, el Estado, la misión para alcanzar el país en el que nosotros vivimos y la misión para alcanzar el mundo. Una obra evangelizadora, ir a ser discípulo a todas las naciones, pero el punto de partida es nuestras personas cercanas, Jerusalén, luego toda Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos de Cristo en todo lugar. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos de Cristo en todo lugar. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus discípulos para darles una instrucción decisiva. Ya la vimos en Mateo capítulo 28, versículo 19, es parte de esos últimos momentos de Cristo. Lo encontramos también en Marcos capítulo 16, versículo 15, y ahora lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos lo escribió el doctor Lucas, que también escribió el Evangelio de Lucas. Y si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, entonces vamos a encontrar la conexión que hay entre ese momento culminante de Jesús en su ministerio y el momento en Hechos, donde él, al ascender, da no solamente la gran comisión, sino que da esta promesa, esta promesa. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus discípulos para darles una instrucción decisiva. Ya le había dado la gran comisión, ahora al ascender le va a dar la herramienta divina con la que ellos van a cumplir la misión que se le ha encomendado.
Ellos estaban ansiosos por saber qué sucedería con el reino de Dios, pero Jesús los dirigió hacia algo más urgente: recibir el poder del Espíritu Santo. No podrían cumplir la misión sin ese poder. No bastaba con el conocimiento, las buenas intenciones o las experiencias pasadas. Necesitaban la fuerza divina que solo el Espíritu Santo podía impartir. Esa misma necesidad sigue vigente hoy. La misión continúa y el Espíritu Santo sigue siendo quien capacita, impulsa y sostiene a los testigos de Cristo. Ya como hemos estudiado en las dos reflexiones anteriores, el Espíritu Santo nos fue dado para estar con nosotros para siempre. O sea, vamos a tener una presencia permanente del Espíritu Santo, una participación permanente del Espíritu Santo, acompañando a la iglesia, a los creyentes, al cumplimiento de la misión. Y la preocupación que ellos tenían de qué habría de pasar con el movimiento que Cristo había comenzado con la predicación del mensaje del Evangelio, a esa preocupación de cuándo iban a suceder las cosas que Cristo prometió que habrían de suceder, Jesucristo le puso una pausa diciéndolo: no se preocupen, no estén ansiosos, vayan a Jerusalén, regresen a Jerusalén y esperen que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, entonces ustedes podrán empezar a hacer esa misión que se le ha encomendado. De modo que los discípulos, quizá algunos de ellos, estaban dispuestos a salir a obedecer la misión que Cristo le mandó de inmediato, pero Cristo le dijo: no salgan sin tener el poder, la autoridad, sin ser investidos del poder de lo alto. De modo que si los discípulos que habían compartido, convivido, aprendido directamente de Jesús durante sus años de ministerio, debieron esperar recibir el Espíritu Santo para tener el poder de cumplir con la misión, lógicamente que nosotros los creyentes de hoy necesitamos ese poder. Esa misma necesidad sigue vigente hoy. La misión continúa y el Espíritu Santo sigue siendo quien capacita, impulsa y sostiene a los testigos de Cristo. La reflexión de hoy: antes de ascender al cielo, Jesús dejó a sus discípulos una promesa que cambiaría la historia. Recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. No era un poder humano, emocional o circunstancial, sino la capacidad divina para representar a Cristo con valentía, claridad y amor. No era un poder circunstancial, no era algo que iba a pasar en un momento determinado y ya. Era un poder que habría de seguirle continuamente hasta el cumplimiento de la gran comisión. No era un poder emocional, aunque el Espíritu Santo afecta nuestras emociones y las cambia de tristeza en gozo, de miedo en valentía, etcétera. El Espíritu Santo no es un poder emocional. Toca las emociones, pero va más allá de las emociones, toca nuestro espíritu, nos hace asumir la misión que nos ha sido encomendada y nos da autoridad espiritual, autoridad celestial para compartir el mensaje del Evangelio. De modo que el Espíritu Santo no es emocional ni circunstancial, sino que es la capacidad que Dios nos da para representar a Cristo con valentía, claridad y amor. La capacidad que Dios nos da para predicar el mensaje de Jesús, la capacidad que Dios nos da para poder poner en práctica el mensaje del Evangelio en nuestra propia vida. El Espíritu Santo no solo nos consuela y nos enseña, también nos llena de poder, de fuerza espiritual para vivir y anunciar el Evangelio. Su poder transforma corazones temerosos en testigos valientes. Su poder transforma corazones temerosos en testigos valientes. De modo que los discípulos que en el momento en que Cristo murió y fue sepultado empezaron a tener miedo, y ese miedo le fue recuperado cuando vieron a Jesús resucitado, ese mismo miedo pudo haberle retornado un poco cuando Jesús le dijo que él ascendería o ya estaba a punto de ascender al cielo. Pero ese miedo fue cambiado en valentía cuando el Espíritu Santo vino para empoderarlos para el cumplimiento de la gran comisión. Bocas silenciosas se convirtieron en voces que proclamaron a Cristo Jesús. Y luego la gente se sorprendía de que Pedro predicara con tanta autoridad, a pesar de ser una persona que, según el conocimiento que ellos tenían, no había ido a la escuela. Sin embargo, predicaba con sabiduría, con autoridad
Recordamos el primer mensaje, cómo el apóstol Pedro pudo recordar lo que había dicho el profeta Joel, en Joel capítulo 2, versículo 28, de la promesa del Espíritu Santo. O sea, un Pedro que no había estudiado, de repente lleno del poder del Espíritu Santo, puede en su mensaje conectar las profecías con el acontecimiento. ¿Por quién? Bueno, por obra del Espíritu Santo. Ese Pedro que tuvo miedo, que negó a Jesús, y sus compañeros que luego que Cristo fue sepultado se fueron a pescar, todos esos hombres miedosos y silenciosos que estuvieron dispuestos a coger otra vez las redes para seguir haciendo su oficio cotidiano, cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, entonces predicaban con valentía, con denuedo, no tuvieron miedo a la persecución y murieron por la causa de Cristo gozosos. Incluso dice la Biblia que cuando ellos eran azotados decían, se gozaban porque ellos no se sentían dignos de ser azotados por la causa de Jesús. O sea, para ellos azotarlo por la causa de Jesús, perseguirlos por la causa de Cristo, era un privilegio. De modo que mire cómo el miedo fue cambiado en una actitud tan valiente que ellos aceptaban la persecución y aceptaban la violencia que se infringía sobre ellos, la aceptaban como algo honorable porque ellos no se sentían dignos ni siquiera de sufrir por la causa de Cristo. De modo que para ellos era un honor sufrir por la causa de Jesús. Vidas comunes eran convertidas en instrumentos del reino de Dios. De modo que los apóstoles, los discípulos, fueron convertidos en instrumentos del reino de Dios por medio del Espíritu Santo. Este poder no es teórico, es una experiencia real, dinámica y continua. El Espíritu impulsa, guía, da palabras, abre puertas, sostiene el testimonio y sostiene el testimonio. Eso es importante. El Espíritu Santo impulsa a la gente, guía al creyente, da las palabras al predicador, abre las puertas que están cerradas, sostiene el testimonio del creyente. Cuando Él llena nuestra vida, hablar de Cristo deja de ser un esfuerzo y se convierte en un fruto natural de su presencia. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, ya hablar de Cristo no es un esfuerzo para nosotros, es algo natural. Queremos hablar de Jesús. Donde quiera que estamos, compartimos y hablamos de Cristo porque nuestro corazón está lleno de su presencia y está comprometido con la misión que se nos ha sido encomendada. Como lo dijo Cristo y como lo recogió el escritor Lucas, pero recibiréis poder. El poder no es humano, emocional ni circunstancial. Es una capacidad espiritual impartida por Dios. Es fuerza para hablar, valentía para actuar y autoridad para testificar. Fuerza para hablar, valentía para actuar y autoridad para testificar. Pedro habló con fuerza, los discípulos actuaron con valentía siempre y tuvieron autoridad para testificar. En Hechos capítulo 26 se recoge el acontecimiento del apóstol Pablo testificando ante el tribunal con una autoridad, un poder, una sabiduría, una gracia de Dios, que el rey Agripa dijo, por poco me persuade a ser cristiano. De modo que el Espíritu Santo nos da autoridad para testificar. De modo que recibirán poder. Número 2, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El poder está ligado a la presencia del Espíritu, a la persona del Espíritu Santo, al cumplimiento de la promesa de que si ustedes piden, el Padre le va a enviar un consolador. Yo voy a rogar al Padre para que le envíe un consolador. De modo que tanto, Cristo dijo, si ustedes piden, nuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo. Pero cuando Él prometió el Espíritu Santo, dijo, yo voy a rogar al Padre para que le envíe el Espíritu Santo, otro consolador, para que esté con ustedes. De modo que el poder está ligado a la recepción, a la venida del Espíritu Santo. No es una habilidad independiente, sino el resultado de su obra en nosotros. Nosotros no tenemos la habilidad y la capacidad de persuadir, de convencer, de organizar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo la pueda usar para persuadir y convencer. Es el Espíritu Santo que nos instruye, nos enseña, nos capacita, nos da autoridad, nos da poder, nos da sabiduría, nos da gracia, nos da entendimiento. De modo que es la obra del Espíritu Santo. Y para eso Cristo lo envió, para que nos acompañe, para que esté con nosotros en el cumplimiento de la misión.
pero no es una habilidad que nosotros tenemos cuando predicamos el mensaje del Evangelio, sino que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La misión nace de la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nosotros nos comprometemos con el cumplimiento de la misión que nos fue encomendado. Lo tercero que Cristo dijo fue: y me seréis testigos. El propósito del poder no es un espectáculo, no es un show, no es el que nosotros nos emocionemos y brinquemos y saltemos. Aunque a la gente le pueda parecer un espectáculo, un show, porque pueden no tener entendimiento de la manifestación del Espíritu Santo, y aunque muchos pueden tomar la manifestación del Espíritu Santo como un espectáculo y como un show, el Espíritu Santo no vino para hacer un espectáculo. El Espíritu Santo vino para dar poder. Fue prometido para dar poder. El Espíritu Santo no fue prometido como una graduación de vida cristiana. Mucha gente cree que cuando es bautizado en el Espíritu Santo y habla en lengua ya se graduó de evangélico. El Espíritu Santo no es la graduación de la vida cristiana. Es el poder que necesitamos para poder vivir la vida cristiana con autoridad y para poder cumplir con la misión que nos ha sido encomendada. De modo que el propósito del Espíritu Santo es darnos poder para ser testigos, poder para testificar. El Espíritu nos capacita para anunciar a Cristo con claridad, con convicción y con amor. El Espíritu Santo nos capacita para anunciar a Cristo con claridad, con convicción y con amor. Ser testigo implica vivir y hablar de manera que Cristo sea visto en nosotros. Ser discípulo o ser testigo implica vivir y hablar de manera que Cristo sea visto en nosotros. Somos testigos de Cristo, por lo tanto, cuando hablamos de Cristo, la gente tiene que ver a Cristo manifestado a través de nosotros. Y número 4, serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El alcance del testimonio es un alcance expansivo. Expansivo. Comienza donde estamos, como explicamos al principio, y se extiende a quienes nos rodean y llega incluso a quienes son diferentes o distintos a nosotros. El Espíritu Santo impulsa una misión sin fronteras. El Espíritu Santo impulsa una misión sin fronteras. El Espíritu Santo no solo consuela ni solo enseña, también el Espíritu Santo nos empodera. La vida cristiana no se sostiene en fuerza humana, sino en la presencia activa del Espíritu Santo. La vida cristiana no se sostiene en mi propia fuerza. Tú no puedes sostener la vida cristiana por ti mismo. Yo no puedo sostener la vida cristiana por mí mismo. La vida cristiana se sostiene en la fuerza del Espíritu Santo, en la presencia activa, permanente, constante y poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos da valentía cuando el miedo nos paraliza, palabras cuando no sabemos qué decir y amor cuando el corazón se enfría. Ser testigos de Cristo no es una carga, sino es un fruto del poder, el resultado del poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ese mismo poder nos impulsa a ser testigos. Cuando Él llena nuestra vida, el testimonio fluye con naturalidad, convicción y autoridad espiritual. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, el testimonio de Cristo en nosotros fluye con naturalidad, con convicción y con autoridad espiritual. La promesa de Jesús sigue vigente hoy. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. No caminamos solos ni hablamos por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos capacita, nos impulsa y nos sostiene. No caminamos solos. No hablamos por nuestras propias fuerzas, ni nuestras propias palabras, ni nuestro propio mensaje, ni por nuestra propia capacidad, ni por nuestra propia sabiduría. Hablamos porque el Espíritu Santo nos capacita, nos impulsa y nos sostiene para hablar la palabra de Dios. La aplicación para hoy. Ora para que el Espíritu te dé valentía para compartir tu fe esta semana. Reconoce tus miedos y preséntalos delante de Dios. Tiene temores, sientes limitaciones, te sientes incapaz para poder hacer la obra de Dios. Entonces reconoce esas vulnerabilidades, esas debilidades, esas limitaciones y preséntalas delante de Dios.
Dile, Señor, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero enseñar tu palabra, yo quiero ganar almas para ti, pero siento temor, no me siento capacitado, no me siento con las habilidades necesarias para poder hacerlo. Quítame el miedo, dame la sabiduría, el entendimiento, permite que pueda lanzarme confiando en que cuando yo lo haga, tú me vas a guiar, tú me vas a recordar, tú me vas a dar la palabra, de modo que reconocer las limitaciones en la presencia de Dios nos va a ayudar a que el Espíritu Santo nos auxilie, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo con nosotros, darnos poder para ser testigos. Pide ser lleno del Espíritu Santo cada día. Pide al Espíritu Santo que te llene cada día. Pide oportunidades claras para hablar de Cristo con alguien específico. Pídele a Dios, dame oportunidad, la posibilidad de poder hablar de Cristo Jesús. Ábreme puertas, pon personas inquietas, necesitadas. Yo tengo miedo, pero si alguien me pregunta sobre mi fe, si alguien se me acerca y como cristiano me solicita algo, voy a aprovechar la oportunidad porque lo voy a entender como una puerta que tú estás abriendo para que yo pueda hablar. De modo que pídele a Dios oportunidades claras para hablar de Jesús. Confía en que el Espíritu pondrá palabras en tu boca y amor en tu corazón. Lánzate. Lánzate porque el Espíritu Santo, cuando tú te lances con el deseo de cumplir la gran comisión que te ha sido encomendada y ha orado a Dios para que Dios te dé la sabiduría y el poder para hacerlo, cuando te lances, entonces indiscutiblemente el Espíritu Santo te va a respaldar, estará ahí para acompañarte y para guiarte. El poder del Espíritu no es para unos pocos, es para todo creyente que desea ser testigo fiel de Jesús. Y las preguntas de hoy: ¿qué temores me impiden compartir mi fe con libertad? ¿Hay algún temor? Identifica cualquier temor, cualquier limitación que te impide ser testigo de Cristo con libertad y preséntale ese temor al Señor. ¿Cómo he experimentado el poder del Espíritu Santo en momentos de testimonio? ¿Has testificado de Cristo? ¿Has hablado de Cristo con otras personas? ¿Has hablado de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Cómo has experimentado el poder del Espíritu Santo cuando estás compartiendo tu testimonio con otro o cuando estás hablando de Cristo con otro? ¿Estás dispuesto a obedecer cuando el Espíritu te impulse a hablar? ¿Estás dispuesto a obedecer cuando el Espíritu te impulse a hablar? Pídele al Espíritu Santo oportunidades para hablar. Y cuando el Espíritu Santo te abre esa puerta, te des oportunidades, entonces tienes que estar dispuesto a hablar porque Él te va a respaldar. A quien Él llama, Él respalda. Cuando Él abra la puerta, cuando envíe personas ante ti, cuando el Espíritu Santo cree la situación que tú estás pidiendo y esperando para hablar de Él, no tengas miedo, confía, habla, que el Espíritu Santo está contigo para respaldarte en lo que vas a hacer. Les motivo a hacer uso de las actividades para compartir en familia o en grupo, de modo que ahí están algunas prácticas, algunos ejercicios grupales para que puedan aprovechar este material como material también evangelístico, de reunirse en familia, hacer el devocional familiar o reunirse con amigos, con personas, compañeros, invitarlo a la casa y tienen ahí un material que pueden compartir con otras personas. Recuerde que en la reflexión de ayer les dije, tenemos una hoja organizada para usted estudiar de su cuenta la Biblia, respondiendo paso a paso a preguntas sobre el pasaje bíblico que esté estudiando. Esta guía le va a ayudar a convertirse en alguien que puede estudiar la Biblia, entender lo que está leyendo y al mismo tiempo descubrir en la palabra de Dios las tareas, actividades que el Señor espera que usted haga a partir de cada pasaje bíblico que usted lee y que usted entiende lo que está leyendo y por lo tanto entiende lo que el Señor espera que usted haga con lo que está leyendo. Así que puede solicitarla en la iglesia si la desea e insisto, este material también puede solicitarlo en físico, en la hoja, en la iglesia, para que pueda usarlo como material evangelístico de grupo de célula, de altar familiar, a fin de que pueda usarlo y pueda convertirse en alguien que comparte el mensaje del Evangelio. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos a orar y mañana, si Dios quiere, nos vemos para continuar con la reflexión 4 de la semana 9. Señor y Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Dios, por el privilegio maravilloso que nos das
de poder tener este tiempo. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por tu guianza, por tu compañía. Gracias por el poder y la autoridad que nos da para poder compartir tu palabra y ser testigos de Cristo. Ahora, Señor, Padre amado, bendice a mis hermanos y permite que esa autoridad que tu Espíritu Santo ha traído para que como iglesia podamos cumplir la gran comisión, pueda, Señor amado, descender sobre mis hermanos y hermanas y que ellos se sientan capacitados, fortalecidos, empoderados, Señor amado, para poder cumplir con la gran comisión, con la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde de la gran comisión, que cada hermano, hermana, Señor, se sienta capacitado. Si alguno se siente vulnerable, siente que tiene limitaciones, dale sabiduría, Señor, para ir a tu presencia y hablar contigo, Señor, de esas limitaciones y que pueda sentir tu poder, Señor amado, fortaleciéndolo, capacitándolo para poder cumplir la misión que tú nos has encomendado. Por Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le guarde y nos vemos mañana si Dios lo permite.